Muy buenas tardes a todos los participantes. El Frente Nueva Integración del Contador da inicio a este seminario taller titulado El POA y los instrumentos de la planificación y participación municipal. Para ello, tenemos como facilitador hoy, nos acompaña el licenciado Edwin Alanoca, quien hacemos un resumen de los estudios realizados. Él es licenciado en Auditoría Financiera de la Universidad Mayor de San Andrés, es maestrante en la Auditoría y Control Financiero de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un diplomado en Educación Superior en la Universidad Pública del Alto, un diplomado en Administración Financiera con base en normas internacionales de información financiera en la UNSA, diplomado de Control y Fiscalización Tributaria, un diplomado en Auditorías en base a riesgos, y una especialización en auditoría operacional realizada en la Contraloría General del Estado. Ha desempeñado cargos tanto en la Caja Bancaria Estatal de Salud, así como ha sido consultor, eh, consultor P1 en la Contraloría General del Estado. Asimismo, ha sido supervisor de auditoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la Cámara de Diputados. Es socio de la firma de auditoría Grupo Consult ACIF Limitada. Es consultor y asesor de varios gobiernos municipales con una larga trayectoria a través de 13 años de experiencia. Es docente de pregrado y pregrado en la Universidad Informática de Bolivia, así también como en el Centro Nacional de Capacitación CENCAP, dependiente de la Contraloría General del Estado. Bueno, a esto damos inicio. Licenciado Alanoca está en línea. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias al Frente Nueva Integración del Contador por esta invitación. Bueno, ya lo dijeron todo. Hoy vamos a hablar del POA y los instrumentos de la planificación participativa municipal. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir la pantalla respectiva y damos inicio a este pequeño seminario. Bueno, como ya les mencioné, el título es el POA y los instrumentos de la planificación participativa municipal. El objetivo de este evento realizado el día de hoy va a ser coadyuvar a los participantes en la comprensión de la importancia de la planificación participativa en el sector público al 29 de agosto de 2021. Hemos escogido esta fecha dentro de nuestro objetivo porque luego verán que es un factor importante dentro de lo que es la planificación. ¿Ya? Antes de nada tenemos que definir qué es planificación y vamos a definir cuál es la planificación y cuál es la importancia. El diccionario define a la planificación como la acción y efecto de planificar. Bueno, esta primera parte no nos dice mucho. El plan general metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. Vemos que en esta otra parte de la parte conceptual se están incorporando algunos elementos como ser objetivo. Entonces tenemos que comprender que dentro de la planificación también vamos a hablar de objetivos, como acá menciona, ¿no? Obtener un objetivo determinado. Entonces con eso ya podemos ir ampliando nuestra visión de qué es planificación. Y con esto también vamos a ver cuál es esa importancia. Si resumimos lo que hemos mencionado anteriormente, podemos decir que la planificación empieza con una perspectiva de qué quiero llegar a ser más adelante. Esa perspectiva va a ser mi objetivo. Y con la planificación yo tengo que transformar esa perspectiva en una realidad. ¿Ya? Entonces, la planificación en la ejecución va a incrementar las posibilidades de lograr esta perspectiva en realidad. Y desde esta perspectiva, digamos, de un control interno, podemos decir que la planificación nos va a ayudar a reducir los riesgos en la consecución de mis objetivos. ¿Ya? Estos riesgos pueden afectar en cualquier momento a mis objetivos, a mi plan, a mi planificación. ¿Ya? Por eso es que tenemos que tener una planificación correcta, una planificación bien hecha, para
para que estos riesgos puedan ser minimizados y yo pueda hacer una realidad lo que me estoy planteando, ¿ya? Entonces, esto, ¿a través de qué se va a lograr? A través de un curso de acción. ¿Qué son un curso de acción? Son los pasos a seguir. Yo me estoy planteando mi perspectiva, lo que voy a llegar a hacer más adelante y lo tengo que transformar en una realidad. En ese entender, yo voy a seguir una serie de pasos para hacer esa perspectiva una realidad, ¿ya? Entonces, este punto inicial, eh, tenemos que llegar a un futuro deseado, un objetivo, o sea, tenemos que alcanzar ese objetivo. Pero la planificación, como podemos ver acá, puede ser de manera individual. Nosotros como personas, ustedes, cada uno ha tenido una planificación, ya sea consciente o inconsciente, han planificado de alguna manera su vida, ¿ya? Desde que éramos pequeños, desde que estábamos planificando jugar un partido de fútbol, ganar ese partido de fútbol, ya me estoy trazando mis metas, ya me estoy trazando un objetivo, ¿ya? Que es que ese objetivo lo puedo decir que es de manera individual. Pero también podemos decir que esta planificación puede ser en parejas y no podemos dejar de lado esa pareja porque a través de ello también nosotros nos vamos a ir agrupando. Entonces ya hablamos también de grupos sociales, sindicatos, que también tienen su planificación. Entonces vamos viendo acá poco a poco cómo la planificación se va expandiendo. De esta manera individual que vamos viendo hasta llegar ya a ámbitos territoriales, como las entidades públicas y a los ámbitos territoriales que puede ser nacional, departamental, municipal, sectorial e inclusive internacional. Entonces, esta planificación, como ven, parte de un punto pequeño a un punto grande y viceversa, ¿no? Entonces, yo la planificación lo puedo realizar en todos estos ámbitos. Ah, y como ya lo habíamos mencionado antes, esto puede ser de manera consciente o inconsciente. Yo de manera inconsciente puedo estar planificando bajo un deseo, pero también de manera consciente puedo estar planificando y lo puedo formalizar en un plan estratégico, en un plan individual o en un plan de alguna entidad, ¿no? Entonces, la planificación es tan importante para el ser humano que cotidianamente lo aplicamos de manera consciente o inconsciente, ya lo habíamos dicho, tanto a nivel individual, en parejas, grupos sociales, entidades. Esta planificación es bastante importante para todas las personas y eso tenemos que entender, los queridos colegas, ¿ya? Dentro de la planificación vamos a tener variables, ¿ya? Estas variables son los actores. ¿Y quiénes son los actores? Somos nosotros, de manera personal. Y esto está estrechamente relacionado con este punto, ¿no? Está como individual, pareja, grupos sociales, entidades que van a ser al final y al cabo nuestros actores de la planificación. Pero dentro de estos actores también podemos tomar en cuenta a los sectores, por ejemplo, el sector minero, hidrocarburífero, sector agropecuario y otros sectores que son parte de los actores de la planificación. Por eso hablamos también de planificación participativa, porque todos estos actores van a participar en la planificación. En este momento estamos hablando de una planificación del Estado prácticamente. El Estado tiene que planificar todas las acciones que van a realizar. Entonces tiene que considerar a todos los actores posibles para que esta planificación sea óptima. Y dentro de esta planificación también tenemos como variable a los recursos. Los recursos muchas veces hemos escuchado, ¿no? Los recursos son pocos, pero las necesidades son varias. Y evidentemente es así. Todos los recursos que tenemos en este momento no alcanzan para realizar, digamos, todos los deseos que nos habíamos trazado, todas esas metas. Por eso es tan importante esta planificación, para poder minimizar estos costos, para que esta planificación, esa meta que nos hayamos trazado, sea de vital importancia y sea con recursos económicos que tenemos en el momento. Pero también otra variable es el tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a realizar y voy a poner en marcha mi planificación? Entonces aquí ya tenemos tres variables, ¿no? Actores, recursos, tiempo. Y el tiempo va a ser un factor fundamental. Voy a hacerlo, esta mi planificación, lo voy a hacer en el corto plazo, mediano plazo, en el largo plazo. Entonces eso me va a decir mi planificación, de acuerdo a mis metas y objetivos que nos estamos trazando.
Aquí hablamos de consenso. En este punto hemos visto que tenemos distintas variables, actores, recursos y tiempo. Y si no tenemos un consenso entre los actores, entre nuestros actores sociales, entre los actores que son los sectores económicos que tenemos, entre la población, juntamente con el recurso económico y el tiempo, no vamos a poder llegar a un consenso adecuado. Por eso es que todos tenemos que estrecharnos las manos y de manera adecuada consensuar cuál va a ser nuestra planificación, cómo vamos a llevar adelante todo esto, lo que nos estamos trazando, todos esos metas y objetivos. Entonces, más adelante vamos a poder ver que nuestra planificación no solamente va a ser, digamos, en el ámbito territorial, sino también tiene que ser en el ámbito institucional. Entonces, las entidades públicas, a través de la planificación y la participación de la sociedad y de los distintos actores, tienen que llegar a un consenso. Este consenso nos va a permitir distribuir de manera adecuada nuestros recursos, ¿ya? En otras palabras, fíjense, cuando se va en una planificación participativa de un POA, generalmente cada organización social, cada sector viene, digámoslo así, por su tajada, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedan ser incluidos. No nos olvidemos que en nuestra planificación entran proyectos, obras. No nos olvidemos que el Estado cumple la satisfacción de necesidades de la población. Entonces, a través del POA se va a materializar todo esto. Por eso es tan importante que lleguemos a un consenso en la planificación. ¿Por qué debemos planificar? Si nosotros no planificamos, entonces podemos incurrir en muchos errores. Antiguamente la planificación era bastante discrecional, ¿no? Y aún ahora se sigue llevando esta planificación de manera improvisada. La planificación tiene que ser algo habitual en nosotros, ¿no? Y en especial en el sector público, ¿no? Un líder, un empresario, puede llevar tal vez su planificación, tal vez de manera inconsciente, de manera informal. ¿Por qué? Porque toda su planificación está ya en su mente. Internamente dentro de él ya está planificando cómo va a realizar sus ventas, cómo va a realizar su estrategia para conseguir más clientes y otros aspectos, ¿no? Esto lo vamos a llamar una planificación informal. Pero las entidades públicas no pueden tener una planificación informal, sino que tienen que tener una planificación formal, escrita. ¿Por qué? Porque en el sector público, por lo volátil que es la situación, un ejecutivo, una máxima autoridad ejecutiva, puede cambiar en cualquier momento. Y toda esa planificación que internamente él lo estaba desarrollando, de repente ya no va a funcionar, porque el nuevo ejecutivo que ingrese no va a poder seguir esos nuevos planes. Entonces, esta planificación nos va a evitar el mal uso de los recursos públicos, ¿ya? Porque voy a destinar estos recursos a aspectos consensuados, que yo he consensuado con la población. Y ese consenso que hemos realizado tiene que perdurar en el transcurrir del tiempo, ¿ya? Reduce el riesgo para la consecución de objetivos. Si yo me voy a trazar mis metas, toda meta y objetivo está sujeta a un riesgo, a ese riesgo de que no se materialice, de que no consigamos ese objetivo, ¿ya? Pero con la planificación, nosotros vamos a seguir un curso de acción, pasos a seguir, vamos a definir lo que vamos a realizar para poder reducir. Y en esa planificación tenemos que prever todos los riesgos posibles que puedan afectar a mi objetivo. Entonces, por eso la planificación nos va a ayudar a reducir los riesgos para la consecución de los objetivos institucionales, ¿ya? Contribuye a generar los productos institucionales, ¿ya? Todos sabemos que las entidades tienen productos. Pero ¿cuáles serán los productos del sector público? Al igual que en muchas empresas y partes del sector privado, las entidades públicas generan productos, como ser bienes. Un ejemplo claro es la empresa estatal Quipus, que genera equipos de computación, celulares. Entonces, ¿qué está generando? Bienes. También generan servicios. Ejemplo claro, mi teleférico, La Paz Bus.
que nos están generando este servicio de transporte. Entonces, también decimos que las entidades públicas generan como producto servicios. ¿Y qué otro producto más generan? Generan normas. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional va a generar leyes, va a generar normas, decretos. Entonces, eso se constituye también en un producto institucional del sector público. Entonces, ¿qué elementos tenemos como productos? Bienes, servicios y normas. Ah, pero si nos vamos al ámbito municipal, ¿también producen estos productos? Sí, evidentemente. Podemos crear empresas municipales que nos pueden generar bienes. La mayoría de los gobiernos autónomos municipales generan servicios de catastro, por ejemplo, servicios de línea y nivel. También tienen como producto normas, sí. Los concejales municipales también sacan lo que son las denominadas leyes municipales, los decretos ediles. Entonces, también podemos decir que en el ámbito municipal también se pueden generar bienes, servicios y normas. Entonces, estimados colegas, estos son los productos institucionales que genera el sector público. También con la planificación decimos que alinea los esfuerzos del personal. Es como cuando estamos en un barco. Si cada quien va a remar por su cuenta, el barco va a dar vueltas y no va a llegar a ningún lado. De la misma manera, esta planificación nos va a permitir alinear estos esfuerzos con el personal. Entonces decimos, ¿no?, que el personal es un recurso muy importante, porque todos remandos hacia una sola dirección, vamos a poder llegar a nuestra meta, vamos a poder lograr nuestros objetivos trazados como entidad. ¿Ya? Entonces, por eso decimos, ¿no? El planificar nos va a evitar el mal uso de los recursos públicos, reduce los riesgos para la consecución de objetivos, contribuye a generar los productos institucionales y alinea los esfuerzos del personal. Vean qué importante entonces es la planificación. Ahí vamos viendo qué tan importante es la planificación en nuestra vida y en las entidades. ¿Para qué? ¿Por qué planificar? Todos planificamos para conseguir estos 4 elementos: eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Eficacia relacionado con el grado de cumplimiento de nuestros objetivos. Si yo me trazo, digamos, construir cinco casas, entonces ahí yo voy con eficacia, voy a ver si al final, al cabo, he logrado conseguir estos objetivos, ¿no? De construir esas 5 casas. Entonces eso lo vamos a llamar eficacia. Pero también tenemos que hablar de eficiencia. ¿La eficiencia qué es? Es la optimización de los recursos que se dispone para el logro de objetivos. Entonces aquí estamos hablando también de recursos, pero no solamente de recursos económicos, recursos materiales, recursos económicos, recursos tecnológicos. Entonces todo eso va a contribuir al uso correcto de estos recursos para que yo pueda ser eficiente. ¿Ya? Economía, tal vez la parte en donde podemos decir que es la minimización de los costos de insumos utilizados, ¿no? Mientras menos costo utilice, entonces mayor va a ser mi ganancia. Y efectividad, esta efectividad que va, digámoslo así, a un grado más allá de nuestros productos generados, sino que va directamente al impacto. Está relacionado está relacionado esto con los impactos, con los resultados finales que estoy esperando de realizar. Yo me puedo trazar un objetivo grande y solamente con la efectividad voy a poder determinar si ha tenido el impacto que estamos deseando, ¿no? Entonces aquí tenemos que por qué planificar para que la entidad pueda obtener esto, ¿no? Eficacia, eficiencia, economía y efectividad, que es bastante importante. Y estos elementos también tienen que ser medibles y cuantificables, ¿no? Para esto tenemos ya tal vez lo que se llaman los indicadores, ¿no? Que nos pueden de alguna manera coadyuvar a poder determinar que la entidad pública cuánto de eficacia, eficiencia, economía y efectividad ha obtenido durante una gestión, durante un periodo, ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, ¿no? Entonces, véanlo bien, colegas. Entonces, ahí vamos viendo
¿Qué tan importante es esta planificación? Entonces, con todo lo que hemos mencionado, estimados colegas, acá tenemos algunas definiciones de algunos autores, que tal vez ahora con todo lo que se ha explicado sean mejor es de mejor entendimiento. Por ejemplo, Cortés dice, ¿no?, que la planificación es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. Stoner nos dice que la planificación es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Jiménez nos dice que la planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de objetivos. Como ven, colegas, acá en estas definiciones ya nos van colocando algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, curso de acción, objetivo, factores internos, externos, ¿no?, que pueden influir en el logro de nuestros objetivos. Hablamos de metas y hablamos de medios para alcanzar esas metas. Entonces, véanlo bien, ¿no? Con todo lo que se ha explicado, estas definiciones ya logran cobrar mayor sentido. Y con esto vamos viendo cuál es la importancia de planificar. Una entidad pública no puede darse el lujo de no planificar. Todas sus acciones deben estar planificadas y tienen que estar correctamente formalizadas. Vamos a hablar ahora de la planificación tradicional. La planificación tradicional nace de la insatisfacción. ¿Insatisfacción de qué? De esta realidad. Insatisfacción del medio ambiente. Por eso es que ahí tenemos un mapa, ¿no? Porque hablamos prácticamente del territorio. Nosotros estamos insatisfechos con lo que hay en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestro ambiente, en nuestro medio ambiente, de nuestro territorio. Entonces con eso podemos decir, colegas, que la planificación tradicional está enfocada en lo que es el territorio, ¿no? Ahí podemos ver en nuestro mapa la división que tiene, ¿no?, entre Amazonía, valles, nortes, yungas, valles del sur, el área metropolitana, altiplano sur, que cada uno tiene su propia realidad, sus propios medios, sus propias fortalezas, sus propias debilidades. Entonces, la planificación tradicional va enfocada a esta insatisfacción que tenemos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, podemos decir que en la planificación tradicional hay una reducida cantidad de opciones que resolver, porque estamos viendo directamente a nuestro entorno que tenemos. Y nosotros también tenemos que tomar en cuenta que esto tiene una naturaleza algo rígida. ¿A qué nos referimos con rígida? Pensamos que este entorno no va a cambiar en el corto plazo. Por ejemplo, si hay una quebrada en algún lado, en alguna zona, esa quebrada nosotros pensamos que va a seguir en el transcurrir del tiempo hasta que demos algún tipo de solución. Y ahí nace esa insatisfacción, ¿no?, de nuestro entorno. Entonces, nosotros, en otras palabras, digámoslo así, que queremos mejorar nuestra calidad de vida, queremos embellecer nuestro entorno. Entonces, la planificación tradicional va enfocada directamente a eso, ¿no? Entonces, ahí decimos que el punto de partida de la planificación tradicional se va a iniciar con un diagnóstico, ¿no? En este diagnóstico tenemos que ver cuáles van a ser las potencialidades que tiene ese territorio. Ahí vemos, ¿no?, nuevamente, qué potencialidad tendrá la Amazonía, los valles, los yungas de nuestra área, ¿no? Y así lo podemos ir viendo en cada uno de los territorios, ¿no? Acordémonos, estimados colegas, cuando hablamos de territorio hablamos del sector, de la parte nacional, también de la parte departamental, luego municipal, luego podemos hablar comunal, por zonas, y así y nos podemos ir también dividiendo, ¿no? Entonces se tiene que realizar este diagnóstico en todas las áreas posibles. ¿Para qué? Para que nosotros podamos plantear una situación deseada. ¿Y esta situación deseada nace a qué? ¿En base a qué? En base a esa insatisfacción que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, con este diagnóstico y con la situación deseada, nosotros vamos a poder establecer ese curso de acción. Entonces ya vamos viendo que las definiciones que nos han dado los otros autores, entonces van tomando sentido. Este curso de acción para poder lograr mis objetivos, lo vamos a traducir en un plan de desarrollo.
entonces podemos decir que la planificación tradicional puede ser de mediano a largo plazo y lo tenemos que traducir en un plan de desarrollo. Estos planes de desarrollo, ¿cuáles son? Ahí lo tenemos, ¿no? El Plan General de Desarrollo Económico y Social, el PGDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social, PDES, los planes sectoriales de desarrollo integral, los PSDIs, los planes multisectoriales de desarrollo integral, los PMDIs, los planes territoriales de desarrollo integral, PTDIs, los planes de gestión territorial comunitaria. Vemos, colegas, que entonces esta planificación se va a traducir en estos planes prácticamente, ¿no? Por esa insatisfacción de las necesidades que nosotros como actores sociales hemos detectado, ¿no? Si hablamos en el marco de lo que es estrictamente municipal, ahí vamos a tener los planes territoriales de desarrollo integral, que es un plan a mediano plazo de 5 años, en el cual se van a traducir todas esas insatisfacciones y se van a tomar un curso de acción y nos vamos a fijar objetivos para poder cumplirlos, ¿ya? Entonces, esos planes son muy importantes para el sector público. Entonces, con esto estamos viendo que tanto a nivel nacional, departamental, sectorial, municipal, comunitario, tienen una planificación que tiene que estar formalizada en estos documentos, ¿no? En estos planes. Entonces, hemos hablado de temporalidad, ¿no? Creo que hemos adelantado un poco. La temporalidad de la planificación tradicional es a mediano y largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de mediano plazo, hablamos de 5 años. Cuando hablamos de largo plazo, hablamos de por lo menos 20 años, ¿no? Entonces, esta planificación traducida en estos planes de desarrollo nos tienen que coadyuvar a seguir un curso de acción durante ese periodo, ¿no? De 5 a 20 años. Vamos a pasar a la planificación estratégica, ¿no? Esta planificación estratégica nace a partir de las escuelas de negocio. Y las escuelas de negocio sabemos que están destinadas para las empresas, a obtener el lucro. Pero esta planificación se ha hecho con el objetivo de minimizar los costos y maximizar las ganancias para que las empresas puedan mejorar, puedan subsistir y puedan brindar sus bienes y servicios a la población, ¿no? Entonces, aquí también se ha acuñado lo que es la misión y visión. ¿Qué es la misión? Es la razón de ser de una empresa. Y si hablamos del sector público, la razón de ser de una entidad, ¿no? Toda entidad pública nace con algún objetivo. Ninguna entidad pública va a nacer así de la noche a la mañana sin tener algún objetivo concreto. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de mi teleférico, de La Paz Bus. Entonces, estas empresas han nacido con esa finalidad, ¿no? De brindarle esos servicios de transporte. Entonces, eso es lo que va a consistir en la misión. Cada entidad pública va a tener su misión. Y tenemos también la visión, que va a ser lo que quieren llegar a ser más adelante, ¿no? Y esta visión está estrechamente relacionada con lo que son las metas y objetivos, porque yo me voy a trazar esas metas y objetivos y los voy a materializar para hacer también realidad mi visión de cómo yo, empresa, de cómo yo, entidad pública, tengo que lograr crecer, tengo que lograr mejorar, tengo que lograr brindar servicios y bienes adecuados para la población, tengo que tener normas que sean adecuadas al entorno, a nuestra realidad económica, ¿no? Entonces ahí, por eso decimos que esta planificación estratégica hecha para las empresas también se adoptan en las entidades públicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos únicamente de solo empresas, estamos hablando de una unidad económica, en este caso de una entidad. Entonces, podemos decir que la planificación estratégica está destinado directamente a las entidades, ¿ya? En la planificación estratégica tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades internas, ¿no? Y cuáles son nuestras posibilidades externas. Dos elementos muy importantes, ¿no? Capacidad interna y posibilidad externa. Entonces, yo con mis capacidades tengo que ver, ¿no? Cuántos elementos tengo, cuánto de recursos humanos, cuánto de recursos económicos. Y mis posibilidades, no sé, si hablamos de alguna empresa, nuestras posibilidades de expansión de mercado,
de ventas, de obtención de clientes. Entonces, todo eso lo tenemos que traducir y tenemos que crear lo que denominamos estrategias institucionales. Estas estrategias institucionales me van a coadyuvar, en otras palabras, van a ser mi curso de acción, mi plan, mis peldaños que vamos a seguir para que podamos conseguir nuestros objetivos. Y en base a este pequeño diagnóstico, ¿no?, de nuestras capacidades internas y posibilidades externas. La temporalidad de la planificación estratégica es a corto y mediano plazo, pero está más estrechamente relacionado con el corto plazo. Entonces podemos decir que esta planificación estratégica está estrechamente relacionado con lo que son los POAs. ¿Ya? Entonces, esta temporalidad, pero también tenemos que tomar en cuenta que en la temporalidad tenemos obras, proyectos que pueden pasar, digamos, el corto plazo y pueden llegar a ser mediano plazo. Por ejemplo, la construcción de una carretera. Una carretera no es algo sencillo y todos tenemos conocimiento que hay carreteras que han durado incluso 3, 4, 5 años o incluso más tiempo en su ejecución. Entonces podemos ver que dentro de esta planificación puede traspasar el corto plazo y llegar al mediano plazo. Pero eso tampoco nos va a imposibilitar a que esta planificación estratégica pueda llegar a un largo plazo, ¿no? Pero como ya lo habíamos mencionado, su estructura está más, digamos, estrechamente relacionada con el corto plazo. Con la planificación estratégica tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Dónde estamos hoy? ¿No? Entonces eso lo vamos a realizar mediante un diagnóstico interno, ¿no?, en lo que habíamos visto, nuestras situaciones internas, cómo estamos, dónde estamos parados, en qué situación estamos, dónde queremos ir. Entonces, esto de dónde queremos ir está estrechamente relacionado con lo que son los objetivos que se está tratando, o que se está trazando una empresa o una entidad pública. ¿Dónde queremos ir? ¿Cómo? Y también tenemos que responder cómo podemos llegar a donde queremos ir. Entonces, estas son preguntas bastante interesantes que se tiene que una empresa, una entidad pública, se tiene que preguntar. ¿Para qué? Para poder realizar una planificación, ¿no? Y todo esto lo tenemos que trazar y tenemos que responderlo en lo que son nuestros planes institucionales. Entonces, como ya habíamos mencionado, entonces hablamos de una entidad y esta entidad tiene que tener su plan institucional, ¿no? Entonces, estas situaciones están aplicadas en el sector público. Entonces, con el diagnóstico adecuado y con las finalidades y metas que se ha trazado la entidad pública, vamos a poder definir planes adecuados, vamos a poder definir estrategias adecuadas para poder llegar y materializar ese sueño que tenemos, ¿no? Ese objetivo que se ha trazado la entidad. Pasamos a lo que es el modelo de planificación gubernamental. El modelo de planificación gubernamental, vamos a decir que es una simbiosis entre la planificación tradicional y planificación estratégica. Entonces, recordemos un poco, la planificación tradicional, ¿a qué va destinado más que todo? A los territorios. Y la planificación estratégica a la entidad. Entonces, haciendo esta simbiosis entre ambas planificaciones, en otras palabras, entre territorio y entidad, vamos a poder definir lo que es la planificación gubernamental. Y la planificación gubernamental está enfocada a estos dos ámbitos, ¿no? A la parte territorial y a la parte institucional. Y la parte institucional puede estar relacionada con diferentes sectores, ya habíamos dicho, puede ser minero, hidrocarburífero, agropecuario y demás sectores, estimados colegas, ¿no? Entonces, la planificación puede ser tanto nacional, departamental, municipal. Entonces, ahí vemos, ¿no? Más que todo, en la parte municipal, que es lo que se ha trazado en el presente curso, es ver ese territorio en el que estamos ahora nosotros, ¿no? Ese territorio está gobernado por una entidad, ¿no?, que es nuestro gobierno autónomo municipal. Entonces, ahí se va creando esa simbiosis entre lo que es el territorio y el gobierno municipal, ¿no? Nuestro municipio, ¿no? Entonces,
aquí hablamos también de productos, ¿no? Entonces, todos estos insumos que nosotros estamos recabando, todas esas actividades que estamos realizando, esas operaciones que vamos realizando, se tienen que traducir en productos, ¿no? Ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son nuestros productos? Son los bienes, servicios y normas que genera una determinada entidad pública. Entonces, con estos insumos, actividades y operaciones y esta generación de productos, nos tiene que dar los resultados, efectos y impactos esperados. Una entidad pública, como un gobierno municipal, tiene estos insumos, ¿no? Que son las necesidades insatisfechas de la población. Entonces, con eso va a realizar actividades para poder satisfacer esas necesidades que la población está esperando, ¿no? Entonces, con esa satisfacción de necesidades va a realizar actividades, va a realizar operaciones, y en base a eso va a sacar sus productos, ya sea bienes, servicios o normas, en beneficio de una población. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta estos resultados, efectos e impactos que se está esperando. Por más que yo tenga un producto realizado, ¿será que ese producto tenga el resultado que yo, entidad pública, estoy esperando? ¿Tendré ese efecto y ese impacto? Esas son también preguntas que nos tenemos que trazar cuando estamos realizando nuestros objetivos. Porque no se olviden que esos productos tienen un costo, un, un costo. Fíjense, estimados colegas, eh, todas las acciones que realiza una entidad pública o alguna empresa o alguien tiene algún tipo de costo. Entonces, es por eso que los resultados que se tienen que esperar tienen que ser los óptimos y adecuados y en beneficio de la población, si hablamos del sector público. Ahora vamos a entrar en el marco legal competencial e institucional. Colegas, aquí no estamos hablando de un marco legal general, donde estamos diciendo no a la cabeza, ya debe estar la Constitución Política del Estado y luego las leyes, normas, y de esa manera, sino estamos hablando de un aspecto muy importante que dice acá, competencial, marco legal competencial. Entonces estamos hablando específicamente a las atribuciones y competencias que tienen cada parte y órgano perteneciente al sector público, como puede ser el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, órgano judicial, órgano electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, instituciones de control y defensa de la sociedad y el Estado, entidades territoriales autónomas, empresas públicas y universidades públicas. Entonces, aquí, colegas, hablamos de esas atribuciones y competencias, ¿no? Cada una de estas entidades y órganos que se han ido citando tienen sus competencias establecidas por norma específica. No es lo mismo que podamos hablar, digamos, de las competencias que tiene el órgano legislativo con una institución de control y defensa de la sociedad. Es totalmente distinta. El órgano electoral, las competencias y atribuciones que tiene, es distinta a lo que puede tener una entidad territorial autónoma. Entonces, es bastante importante en que podamos hablar de este marco legal institucional, ¿no? Entonces, ahí hablamos específicamente de estas atribuciones y competencias. Y estas atribuciones y competencias están estrechamente normadas, o sea, están normadas. Acá vamos a ver la Constitución Política del Estado, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué nos dice el artículo 269? Dice, ¿no? Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. En esta parte creo que no hemos tenido problemas, ¿no? Sabemos cuántos departamentos tenemos, sabemos que tenemos provincias, municipios, pero en la parte de territorio indígena originario campesino, digamos que aún no están plenamente formalizados. Entonces, aún se mantienen muchos como gobiernos autónomos municipales. Entonces, que tienen que llegar, digamos, a este ámbito transicional para llegar a ser un territorio indígena originario campesino. El artículo 270. Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género,
subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en los términos establecidos en la Constitución, ¿no? Y aquí vamos viendo que tiene elementos muy importantes que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el autogobierno. Por eso estamos hablando de gobiernos autónomos, ¿no? Que es lo principal que tienen este elemento, ¿no? Entonces, cada sección municipal es un gobierno municipal y todos son, en teoría, iguales. También estamos hablando en acá de la transparencia. Cuando hablamos de transparencia, tenemos que ver esto de la rendición pública de cuentas. ¿Y qué nos va a ayudar a que seamos transparentes? Nuestra planificación. Porque con la planificación nosotros vamos a tratar esos objetivos y cursos de acciones durante un periodo de tiempo. Y nosotros vamos a rendir cuenta con esta transparencia a la población. La población va a tomar conocimiento de qué es lo que se ha hecho, cuánto se ha gastado. Ah, pero ¿qué pasa si yo realizo una mala planificación? Voy a incurrir en errores, voy a gastar más de lo debido, tal vez voy a hacer obras y proyectos que no tienen ningún sentido. Entonces, por este temor, digamos, a la transparencia, es que las entidades públicas eh, van realizando y también van planificando de manera adecuada. Y aquí también tenemos otro elemento, ¿no? Participación y control social. Por eso lo llamamos planificación participativa, porque estos actores de control social son los que estrechamente están relacionados, ¿no? Entonces, el control social no podemos entender como una sola entidad o un solo, digamos, ente o un sindicato, no que simplemente, digamos, está ahí, sino al hablar de control social, hablamos de todos los habitantes, todas las personas, todos en algún momento llegamos a ser parte de este control social, porque estamos viendo qué es lo que se están realizando en nuestras calles, en nuestras instituciones públicas y en el Estado en sí, ¿no? Entonces no podemos tal vez nosotros delegarnos en ese aspecto, porque el tema de participación social es muy importante y todos, como se había mencionado, somos partícipes de esto del control social para que las entidades públicas puedan actuar con esta transparencia, ¿no? Provisión de recursos económicos, que también nos menciona este artículo, ¿no? Entonces, todos sabemos que las instituciones públicas tienen recursos destinados para algún fin, ¿no? Y si hablamos específicamente de los gobiernos autónomos municipales, ellos reciben recursos de participación tributaria, IDH, generan sus recursos propios. Entonces, todos estos recursos económicos son cuantificables. El Ministerio de Economía, gestión tras gestión, brinda lo que son los techos municipales, en donde cada gobierno municipal tiene, digamos, destinado y ya tiene a sabiendas cuánto va a ser, digamos, su presupuesto de recursos. Está estimando. Entonces nosotros no podemos dejarlo de lado, este principal elemento, ¿no? Que todos estos recursos económicos, como ya habíamos visto, es una variable para nuestra planificación, ¿no? Esos recursos económicos también lo tenemos que programar a través del tiempo, establecer fechas. El artículo 271 de la Constitución Política nos dice: la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico-financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales, descentralizadas y autónomas. Como ven, colegas, en este artículo nuevamente entra esa palabra, ¿no? Delegación competencial. Ah, entonces estamos hablando de esas competencias, de esas atribuciones que va a tener la entidad pública. Ya con el régimen, cuando las entidades públicas, ya sea departamental o municipal, tengan sus estatutos autonómicos, cartas orgánicas, van a poder tener, digamos, mayor delegación competencial, van a poderse asignarse mayor competencia que las que tienen, tanto en el régimen económico, financiero, para que pueda coordinar esto con el nivel central, ¿no?
No olvidemos, colegas, que los planes que se realizan en las entidades públicas, específicamente de los gobiernos autónomos, tienen que estar en estrecha relación con los planes departamentales y con los planes nacionales. No, pues no se puede ir al margen de esos planes. Tiene que haber, digamos, una relación estrecha para que, digamos, podamos conseguir nuestros objetivos. El artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora, ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. Nuevamente, aquí no nos van hablando de competencias y atribuciones, y nos va hablando de los órganos ejecutivos y legislativos, que en el ámbito municipal también existen. ¿Cuál es el órgano ejecutivo? Es la parte del alcalde municipal. El órgano legislativo corresponde al consejo municipal y cada uno tiene sus facultades, ¿no?, establecidas en la ley 482. El decreto supremo número 29894, el artículo 2 menciona, ¿no?, lo establece. Su objetivo es establecer la estructura organizativa del órgano ejecutivo del Estado plurinacional, así como las atribuciones de la presidente o presidente, vicepresidente o vicepresidente y las ministras y ministros, ¿ya? Pero tal vez algunos preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con lo que son los gobiernos autónomos municipales? Ya hemos dicho que dentro de la planificación tenemos distintos actores y justamente el órgano ejecutivo del Estado plurinacional, los ministros, que prácticamente están distribuidos por sectores, ¿no?, también son partícipes de esta planificación, ¿no? Por eso lo llamamos una planificación integral, con participación, todos participan. Entonces hay esa estrecha relación que ya hemos mencionado entre lo que es el gobierno nacional, departamental y municipal para llevar a cabo la planificación, ¿no? Entonces nosotros, como entidades públicas, tenemos que ver, en especial si estamos en un gobierno autónomo municipal, ver qué tipo de sectores están inmiscuidos dentro de mi territorio, a través de mi diagnóstico que estamos realizando. Entonces ahí voy a poder determinar y poder hacer una mejor planificación y poder relacionarme, digamos, con los sectores que nos competen. La ley 031. ¿No? El artículo 3 dice, ¿no?, el alcance de la presente ley comprende lo siguiente: bases de la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimientos de acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración de estatutos y cartas orgánicas, regímenes competencial y económico-financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y el control social en las entidades territoriales autónomas, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Como habíamos hablado ya, aquí nos habla nuevamente de un régimen competencial. Entonces, estamos hablando acá también de esto, de las competencias que se le delega a una entidad pública. Y ya vamos a ver qué tipo de competencias tienen los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Entonces, si retrocedemos un poco aquí a lo que establece la estructura organizativa del poder del Estado, también tienen sus competencias en este decreto establecido, ¿no? Entonces, entonces ahí vamos viendo lo importante que es comprender la competencia que tiene mi entidad pública, ¿ya? Entonces, esta competencia me va a permitir definir adecuadamente lo que son los planes, nuestra estrategia. ¿Para qué? Para con la consecución de nuestros objetivos institucionales. Entonces, veamos qué tan importante es conocer nuestras competencias, ¿no? Si yo, entidad pública, no voy a conocer mi competencia o voy a tener dudas sobre ella, voy a poder realizar obras, proyectos y trazar mi planificación en cosas totalmente que no corresponden y que al final me va a conllevar a lo que es la responsabilidad por la función pública, porque no están dentro de nuestro ámbito competencial, ¿no? Entonces, estimados colegas, se les recomienda a todos que puedan comprender cuál es la competencia exacta y establecida para su entidad pública, ¿sí?
Esto es un cuadro que el Ministerio de Economía comparte, ¿no? Que prácticamente está relacionado con lo que son las entidades públicas. Cuando hablamos de entidades públicas, también decimos que el marco competencial es específico para los sectores, ¿no? No podemos decir que la misma norma, digamos que todos lo van a aplicar por igual, sino cada uno va a tener su competencia, su atribución. En este caso, lo que se proyecta ahora en la pantalla es alguna normativa relacionada específicamente con lo que son los gobiernos autónomos municipales. Por ejemplo, ahí nos dice renta dignidad, ley número 3791, 30% de IDH. ¿Qué quiere decir esto, no? Que te dice que la renta dignidad tiene que ser financiada con el 30% de los recursos de coparticipación del IDH, ¿no? Entonces, está obligando prácticamente, está dando esta competencia de que esta atribución, de que la entidad pública, el gobierno municipal, pueda designar recursos para esto, ¿no? Para esta competencia de renta dignidad. Fondo de fomento a la educación cívico-patriótica, de la misma manera, ¿no? Decreto número 859, el 0.2% del IDH. Servicio de salud universal y gratuita, la ley número 1152, ¿no? Entonces aquí vamos viendo, ¿no? Parte de las competencias que va teniendo nuestra entidad pública, ¿no? Por eso es que no se ha desarrollado específicamente para todas las entidades, porque cada uno va a tener su norma específica, su competencia adecuada, establecida en distintas leyes, normas y el marco legal en general, ¿no? Pero esta parte, como les dije, es específicamente para los gobiernos autónomos municipales. El servicio de salud universal y gratuita, el FUS, ¿no? 15.5% de coparticipación tributaria. Entonces aquí ya me dice, ¿no? Implícitamente, gobierno municipal, usted tiene la atribución de brindar servicios de salud universal y gratuita. Por eso también tenemos los establecimientos de salud, ¿no? De los gobiernos autónomos municipales. En materia de seguridad ciudadana, de la misma manera, ¿no? Menciona ahí qué porcentaje se les va a asignar, ¿no? Con la ley 264, el decreto supremo 4012 y el decreto supremo 2610, ¿no? Y así sucesivamente, estimados colegas. Por ejemplo, otro, políticas de género para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Defensa y protección de la niñez y adolescencia. Y vamos viendo que a los gobiernos municipales se va sumando competencias, ¿no? Gestión de riesgos. La ley 602 no establece un monto, un porcentaje como los anteriores, sino dice los necesarios para la gestión de riesgos, según lo establecido en sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de contingencia. Qué interesante, ¿no? Esto acá también ya nos va hablando también de planes, nuestro plan de desarrollo. Entonces, fíjense cómo nuestra planificación, tanto territorial, tanto estratégica, que se han conjuncionado, nos van a dar estos planes para desarrollar. Gracias a estos planes también se ha podido afrontar lo que ha sido el COVID-19, ¿no? Una vez que se ha instalado la pandemia, ¿qué ha pasado? El Estado ha dicho, no, para que podamos afrontar esto, utilizan recursos de riesgo. Y creo que como el POA se realiza media gestión antes, nadie ha previsto que esta situación iba a pasar. Todos en sus POAs del 2019 han realizado las mismas actividades para desarrollar para la gestión 2020, ¿no? Un claro ejemplo de aquello que no se ha realizado son los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Todos hemos escuchado hablar de una y otra manera sobre ello, ¿no? Sobre los Juegos Plurinacionales. Pero ¿qué ha pasado? Al ver esta pandemia, ya no ha habido estos juegos. Entonces se han quedado recursos que no han sido ejecutados, que muchos gobiernos autónomos municipales han tenido que echar mano de ellas para poder afrontar este riesgo de coronavirus, ¿no? Entonces, fíjense cómo también nuestras normas legales nos van preveyendo estas situaciones. Porque no, al hablar de riesgo,
No solamente vamos a hablar de lo que va a ser el coronavirus, sino tenemos riesgos de desastres naturales más que todo, lugares donde se incendian las cosas, lugares donde el frío es extremo y mueren animales. Mira, entonces ahí vemos, ¿no? Que cada sector con el diagnóstico adecuado va a poder tener adecuadamente reflejado cuáles son los riesgos que a ellos les pueden afectar, ¿no? Riesgos que pueden estar relacionados con las inclemencias del tiempo, ¿no? También te dice, ¿no? Asignes recursos a lo que es participación y control social mediante la ley número 341. Ahí también nos menciona, ¿no? Los necesarios y suficientes destinados a efectivizar el derecho a la participación y control social. Ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Quiénes son control social? Prácticamente somos todos, porque de alguna y otra manera nosotros vamos velando por las actividades, por las acciones y por lo que nuestras entidades públicas nos van mostrando día a día, ¿no? Porque cada acción, cada cosa que van realizando tiene un costo y todos no podemos estar al margen, ¿no? Y entonces ellos les dicen, ¿no? A los gobiernos autónomos, inscribas recursos para poder efectivizar el derecho a la participación y control social. Por eso hay medios de difusión, ¿no? Hay reuniones, hay rendición pública de cuentas, ¿no? Para que la población, que somos nosotros como entes de control social, podamos participar y ser parte, digamos, de las acciones que el gobierno está realizando. En este caso, nuestro gobierno local, nuestro gobierno autónomo municipal. El sistema asociativo municipal, ley número 540. Al igual que muchas organizaciones sociales que se han agrupado en sindicatos, los gobiernos también tienen un sistema asociativo, ¿no? Entonces, ese sistema asociativo se financia con recursos. El gobierno municipal transfiere cierta cantidad de dinero en base a los recursos que va percibiendo. Ya habíamos dicho, ¿no? ¿Qué recursos perciben los gobiernos municipales más que todo? Para la mayoría de los gobiernos municipales, su fuente principal de recursos es lo que se denomina coparticipación tributaria, ¿no? También tienen lo que es el IDH, el impuesto a los hidrocarburos, ¿ya? Entonces, estos recursos no son, digamos así, de lo más grande, sino que se coparticipa por la cantidad de habitantes que una determinada región tiene. Por eso lo llaman coparticipación, se coparticipa, ¿ya? Pero esto no se tiene que dar al margen, sino cada entidad pública también tiene que tratar de generar sus propios recursos económicos, recursos propios, ya sea por la venta de servicios, bienes u otros, ¿no? Entonces ahí también vemos que muchos gobiernos autónomos también han instaurado lo que son los impuestos municipales, ¿no? Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de vehículos automotores, ¿no? Y uno que otro también tiene lo que son las contribuciones especiales. Acá vemos también el tema de personas con discapacidad, ¿no? El tema de recursos para adultos mayores, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, colegas, que también van colocando a los gobiernos municipales más atribuciones para que puedan, digamos, financiar estos pagos, ¿no? Para que puedan financiar lo que son los recursos de ayuda a los adultos mayores, a las personas con discapacidad grave y muy grave, ¿no? Para eso también han implementado lo que son el registro de beneficiarios en la plataforma de la Obstáculo Motomendes, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, en esta normativa, ¿qué nos dice, no? ¿Cómo va a ser financiado este recurso o esta competencia que es para las personas con discapacidad? Dice hasta el 100% en los gobiernos autónomos municipales con categoría A, hasta el 15% en los gobiernos autónomos municipales con categoría B. El saldo proporcional a la cantidad de personas en las categorías C y D, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de las personas con discapacidad. Entonces, ahí vamos viendo, mira, hasta qué porcentaje el gobierno central va ayudando también, ¿no? Va ayudando a las personas con discapacidad mediante esta normativa, ¿no? Entonces, esto, como les había mencionado, colegas, es un cuadro que el Ministerio de Economía comparte
para que los gobiernos autónomos municipales puedan priorizar, tal vez en el marco de estas competencias, recursos económicos. ¿Para qué? Nuevamente, para lo que les dije, ¿no? Para la consecución de las metas y objetivos que se está trazando la entidad pública. Acá también, dentro del marco competencial, tenemos que mencionar a las directrices de formulación presupuestaria 2022, lo nuevo que ha salido, ¿no? Que ha sido aprobado por resolución biministerial número 17 del 30 de julio de 2021, ¿no? Que en su artículo segundo menciona: las directrices aprobadas en el artículo precedente son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público, ¿no? Entonces, en estas directrices están incorporados varios elementos que una entidad pública tiene que tomar en cuenta al momento de su formulación de su POA y presupuesto. Entonces, podemos decir que este elemento es bastante importante para nuestras entidades públicas, ¿no? Porque va a uniformar, digámoslo así, la estructura de presentación que tiene. Los clasificadores presupuestarios gestión 2022, aprobado mediante resolución ministerial número 268 del 28 de julio de 2021. Los clasificadores presupuestarios aprobados, esto menciona en el artículo segundo, son de cumplimiento obligatorio en todas las entidades del sector público para la formulación, modificación y registro de la ejecución presupuestaria de la gestión 2022. Ven, colegas, también otra entidad como ser el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía y Finanzas, nos van dotando de elementos para que podamos informar y podamos tomar en cuenta estas competencias que tienen las entidades públicas, en especial a los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Entonces, estos elementos son muy adecuados. Entonces, se les recomienda, colegas, que puedan descargarse de la página del Ministerio de Economía estos documentos, ¿no? Que son de vital importancia para que tengan idea de cómo formar, qué elementos, qué tiene que contener una planificación, un POA. ¿Ya? Dentro de esto, de lo que son las directrices, hay una capite que establece, ¿no?, la estructura programática de gastos de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, ¿no? Como ya les había mencionado, ¿no? Entonces, estos dos elementos van fusionados, lo que son los gobiernos autónomos con los indígena originario campesinos, aún no están separados, ¿no? Entonces, como ven ahí, esta es la estructura programática que tiene, ¿no? Siempre va a estar con su codificación. Dentro de esta codificación, por ejemplo, el 0 nos dice funcionamiento órgano ejecutivo, 1 funcionamiento órgano deliberativo, del 02 al 09 administración central, del 10 promoción y fomento de la producción agropecuaria, 11 saneamiento básico, 12 construcción y mantenimiento de riego y microriego. Como podemos ver aquí, en este capítulo, de cierta manera nos va dirigiendo a lo que son las competencias que tienen este tipo de entidades, los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesino, ¿no? Como ser aseo urbano, fuente de energía, servicio de alumbrado público, infraestructura urbana y rural. Entonces, ven, colegas, cómo también nos van uniformando y de cierta manera nos dicen: señores gobiernos autónomos, estos son sus competencias, cumplirlos, ¿no? Gestión de caminos vecinales. Ah, miren en esta parte, ¿no? Gestión de caminos vecinales, pero no nos dice de las rutas frontales, ni rutas nacionales, solamente caminos vecinales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es nuestra competencia. Servicio de catastro urbano y rural, gestión de la salud, y ahí han incorporado, ¿no? En la estructura programática 20.00.150, prevención, control y atención del coronavirus, ¿no? Para que las entidades públicas, los gobiernos autónomos, puedan seguir inyectando recursos para poder realizar esta acción, ¿no?, de prevención, control y atención del coronavirus. Gestión de la educación, desarrollo y promoción del deporte, promoción y conservación de cultura, patrimonio, desarrollo y fomento del turismo, promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer, ¿no? Y de ahí han incorporado, ¿no?, lo que ya hemos visto en la normativa ahí, ¿no?,
la renta dignidad y la ayuda económica para personas con discapacidad. Defensa y protección de la niñez y adolescencia, vialidad y transporte público, defensa del consumidor, servicio de faenado de ganado, servicio de inhumación, exhumación, cremación, traslado de restos, gestión de riesgos, recursos hídricos, servicios de seguridad ciudadana. Ahí lo han incorporado lo que es el fortalecimiento a la FLCB, lo que es el fortalecimiento institucional, donde está incorporado el sistema asociativo municipal, la participación y control social, fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo, otros programas específicos, partidas no asignables a programas, ¿no? Con los códigos 97, 98 y 99. ¿No? Entonces, como ven, colegas, aquí, de cierta manera, en estas directrices que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Planificación, nos van direccionando de cierta manera cuáles son las competencias que tienen los gobiernos autónomos municipales. Entonces, mediante esta codificación, también van a uniformar las acciones, ese curso de acción que se está trazando una entidad pública, un gobierno municipal, ¿ya? Como podemos ver, las necesidades también van a ser variables. Esto se va a ir dividiendo, pero ya nos colocan códigos específicos, como por ejemplo en la 340088, Sistema Asociativo Municipal. Entonces ahí ya están definiendo para que se pueda uniformar este aspecto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de nuestros objetivos en la gestión pública? ¿No? Estos objetivos nos trazamos para que tengan un propósito y una finalidad en el transcurrir del tiempo. ¿Ya? Entonces, acá, nosotros como entidades públicas nos trazamos ese objetivo. Mira, y aquí vamos a tomar en cuenta todos nuestros demás elementos que hemos tomado en cuenta, ¿no? Que hemos mencionado, nuestros actores sociales, nuestros distintos actores, los recursos económicos, nuestra misión, nuestra visión, nuestro diagnóstico interno. Y con eso vamos a nosotros realizar un propósito y una finalidad. ¿Para qué? Para que esto en el transcurso del tiempo se materialice. También decimos que los objetivos están también traducidos en los productos y cambios comprometidos al pueblo, ¿no? Mucha de la planificación, ya habíamos mencionado, ¿no? Va de mano de lo que es la máxima autoridad ejecutiva de cierta entidad, ¿no? Entonces, en el caso de los gobiernos autónomos municipales, ha habido, antes de su ingreso como máximas autoridades, una campaña electoral, donde en esa campaña electoral se han comprometido con el pueblo a realizar distintas acciones, distintos proyectos y obras, que al final y al cabo eso también se van a traducir en objetivos para mejorar la vida de la población. Entonces también por eso decimos que el objetivo también está traducido en los productos y cambios comprometidos al pueblo. La Asamblea Legislativa Plurinacional, así también puede sacar una norma en beneficio de la población por un compromiso, sí, un acuerdo que puedes realizar, puedes sacar una norma en beneficio de algún determinado sector. Entonces vemos aquí también esa importancia de los objetivos, ¿no? Ya hemos hablado de la temporalidad, ya lo hemos mencionado, pero cabe recalcar, ¿no?, que estos objetivos pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de objetivos a corto plazo, hablamos de un año. Entonces con esto damos a entender que nuestros objetivos a corto plazo tienen que estar traducidos en el POA de la entidad. ¿Ya? Entonces eso me da a entender. Entonces, mediante esta temporada voy a decir, objetivo a corto plazo, construcción de tal cosa, ya, en el POA de la gestión. Pero cuando nosotros ya hablamos de los objetivos a mediano plazo, tenemos que tomar en cuenta a nuestros planes de desarrollo que ya habíamos mencionado anteriormente. Caso específico de gobiernos autónomos municipales, a lo que es el PTDI, al Plan Territorial de Desarrollo Integral, ¿no?, que va a ser
de 5 años. Entonces, este objetivo a mediano plazo tiene que estar relacionado con los planes de desarrollo. Y los objetivos a largo plazo, planes grandes de 20 años, que solo, digamos, que el Estado Nacional está planteando. Esto lo podemos decir tal vez con la Agenda Patriótica 2025, en donde se han trazado objetivos, se han trazado pilares, ¿no? Entonces vemos aquí, colegas, qué tan importante es trazarnos los objetivos con esta temporalidad, con este tiempo, ¿no? ¿Cuánto va a durar mi objetivo hasta la consecución? Y una vez que yo realice la consecución de ese objetivo, nuevamente realizar mi diagnóstico y trazarme nuevamente objetivos, ya sean de corto, mediano o largo plazo, ¿no? Y todo estrechamente relacionado a lo que es la satisfacción de las necesidades de la población. Entonces, es muy importante, ¿no?, el articular estos objetivos de desarrollo con los objetivos estratégicos planteados, ¿no?, a través del tiempo para materializarlos ya en un futuro, para que se puedan conseguir nuestras metas deseadas. Acá tenemos un ejemplo de objetivo, ¿ya? Por ejemplo, construir 10 aulas en la unidad educativa litoral del municipio de La Paz en la gestión 2022. Cuando nosotros nos trazamos un objetivo, tenemos que también ser claros, tenemos que ser concretos. En este caso, fíjense, estamos realizando una acción, construir. ¿Qué vamos a construir? 10 aulas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que ya tenemos una acción, estamos dirigiendo a nuestro objetivo que va a tener un curso de acción, que va a ser el construir. Y me voy a fijar una meta. ¿Cuál va a ser mi meta? 10 aulas. ¿Y dónde lo voy a realizar? En la unidad educativa litoral del municipio de La Paz, ¿no? Esto es como un ejemplo. Miren, entonces ya me estoy trazando este curso de acción, ¿no? Entonces estoy definiendo como objetivo cómo lo voy a trazar, qué es lo que voy a realizar. Y me estoy colocando también un tiempo, una temporalidad en la gestión 2022. Entonces, cuando ya más adelante me van a medir con términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad, lo van a medir en base a esto, ¿no?, a este objetivo que me he trazado yo. Me estoy construyendo 10 aulas. ¿Cuánto voy a invertir? No sé, 1 millón de bolivianos, por decirles. ¿Qué pasa si al final, transcurrido la gestión, he construido 8 aulas, pero he gastado los 1 millón? Algo ha salido mal ahí en la planificación, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que mi planificación tiene que tener todos estos elementos de diagnóstico adecuado para que yo me pueda formular objetivos reales, objetivos alcanzables, ¿no? Entonces, no olvidemos, colegas, el objetivo tiene que tener una acción, construir, tiene que tener una meta, 10 aulas, tiene que tener un lugar, en este caso, Unidad Educativa Litoral del municipio de La Paz, y tiene que tener un tiempo, gestión 2022. Vámonos a este otro ejemplo, ¿ya? Reducir del 20 al 15% la tasa de analfabetismo en el municipio de La Paz al 2025. ¿Qué diferencia podemos encontrar con el anterior objetivo trazado? ¿También tenemos un curso de acción? Sí, tenemos un curso de acción. Reducir, ese va a ser nuestro curso, ¿no?, lo que vamos a realizar, nuestro verbo. Reducir. ¿Vamos a tener una meta? Sí, vamos a reducir del 20 al 15% la tasa de analfabetismo. También es mi meta. ¿Tengo un territorio, un lugar? Sí, en el municipio de La Paz. ¿También tengo una temporalidad? Sí, la gestión 2025. Entonces, colegas, ¿cuál es la diferencia con este otro objetivo que nos hemos trazado?
Fíjense, aquí estamos hablando de la gestión 2022 y aquí estamos hablando de la gestión 2025. Entonces con esto podemos deducir que este objetivo anterior de las 10 aulas está abocado a un objetivo a conseguir en el corto plazo, que va a estar en nuestro POA. Y este otro objetivo, que es la reducción de la tasa de analfabetismo, entonces vamos a decir que es a mediano plazo, que estamos trazándonos al 2025. Entonces podemos decir, colegas, que esta acción es a mediano plazo y que va a estar en nuestro plan territorial de desarrollo integral, en nuestro PTDI, en nuestro plan de desarrollo, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos hemos fijado este objetivo a mediano plazo, hemos realizado cursos de acción. Por ejemplo, construir 10 aulas. Esta construcción de las 10 aulas va a coadyuvar a mi consecución de objetivo de reducir la tasa de analfabetismo del 20 al 15%. Sí, me va a ayudar. Entonces podemos decir que nuestra acción a corto plazo está estrechamente relacionado con nuestra acción a mediano plazo. Otra diferencia que podemos encontrar en este otro objetivo, en nuestro primer objetivo, estamos hablando de términos absolutos, tajantemente, ¿no? 10 aulas. En cambio aquí hablamos en términos relativos, del 20 al 15%. Entonces, yo para decir que mi tasa de analfabetismo es del 20%, he tenido que realizar estudios, he tenido que hacer investigaciones, he tenido que realizar ese diagnóstico que se ha requerido para la planificación, ¿ya? Para determinar que mi tasa de analfabetismo es del 20%. Y ahora yo como entidad pública me estoy fijando que mi tasa de analfabetismo en mi territorio va a ser ahora del 15%. Entonces, para reducir, me voy a fijar distintos cursos de acción. No solamente a la construcción de aulas, tal vez vamos a ir con equipamientos, vamos a ir con capacitaciones a los docentes, incentivos a los alumnos, ¿no? Y distintas cosas que los gobiernos autónomos municipales van a realizar para tratar de bajar esta tasa de analfabetismo, ¿no? Y nuevamente, recalcarles, estrechamente relacionados con mi objetivo mediano plazo y corto plazo. Entonces, ven, queridos colegas, cómo se van interrelacionando nuestros objetivos. Entonces, de esa manera, tenemos que tratar de formular los objetivos que van a ser los objetivos de gestión y los objetivos de mediano plazo. Por eso es que el Ministerio de Economía, cuando se está realizando el cargado de lo que es el POA, nos pide, ¿no?, cuál va a ser nuestra línea base para determinar en qué situación estamos, dónde estamos parados ahora, dónde queremos llegar y cuál va a ser nuestro curso de acción que vamos a seguir para la consecución de nuestros objetivos. En la ley 1178, creo que aquellos que trabajan en el sector público, la mayoría conoce cuáles son las finalidades de la ley 1178, ¿no? Y una de las finalidades establecidas en el artículo 1 es lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad de sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de la aplicación. Qué interesante. Acá nos dicen, ¿no? Aquí acuña la palabra objetivos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos, sino también forma y resultados. Entonces, nuevamente vamos a este objetivo, ¿no? Construir 10 aulas en la unidad educativa litoral. Y habíamos dicho, ¿qué pasa si construimos 8 aulas? ¿Habremos cumplido nuestro objetivo? Tal vez, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que nuestro objetivo de construcción de 10 aulas no ha sido la adecuada. Forma y resultado. Si en mi construcción de mis 10 aulas, yo he programado construir las 10 aulas con 1 millón de bolivianos, pero he construido 8 aulas con ese millón de bolivianos, ¿qué ha pasado? Tengo que rendir cuenta de esto, ¿no? De la forma y resultado. Entonces, ven, colegas, que los objetivos que nosotros nos tenemos que plantear
tienen que ser medibles, tienen que ser ejecutables, tienen que crear este curso de acción para que no podamos incurrir en errores. Entonces, ahí también vamos viendo qué tan importante es la planificación, ¿no? Si mi planificación está mal, mis resultados van a estar mal. No voy a poder conseguir objetivos, o mis objetivos van a ser irreales. Y todo mi curso de acción va a estar orientada a conseguir un objetivo ideal. Entonces, eso me puede acarrear más adelante mayor responsabilidad por la función pública, porque acá hablamos, ¿no? Sino también de la forma y resultados, me dice, ¿no? Este artículo. Artículo 6. El sistema de programación de operaciones traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordante con los planes generados por el sistema de planificación integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar. Todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones del funcionamiento como las de inversión. Entonces, colegas, acá vemos, ¿no? Qué tan importantes son estos planes estratégicos que nos van mencionando este artículo, ¿no? Entonces, aquí también nos dice, ¿no? Emplear medios y recursos, ¿no? Entonces, ahí también vemos qué tan importante es el diagnóstico para que yo pueda establecer cuáles son mis medios y recursos. Si mi realidad es que yo voy a tener para el próximo año 50 millones de bolivianos en mi presupuesto para poder ejecutar con un recurso, yo no lo puedo inscribir por 200 o 300 millones. ¿Ve? Entonces tengo que estar también actuando con esa realidad, con ese diagnóstico de determinar cuáles son mis recursos que yo tengo. Ya hemos hablado de recursos, no solo es económico, ¿no? Recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos, que me van a ayudar a traducir estos planes en los objetivos y a la consecución de estos objetivos. El Decreto Supremo número 3246, las normas básicas del sistema de programación de operaciones. El artículo 13, ¿qué menciona? Establece que la formulación del plan operativo anual en las entidades del sector público debe sujetarse a lo determinado en su plan estratégico institucional y expresarse en acciones a corto plazo, ¿no? Entonces, aquí qué interesante, ¿no? Entonces, aquí nuevamente nos está diciendo, ¿no? Relacione su plan operativo con su plan estratégico. Ya hemos dicho, ¿no? El plan operativo anual va a ser a corto plazo. Y nuestro plan estratégico generalmente es a mediano plazo. Entonces tenemos que, nuestra entidad pública tiene que relacionar estos elementos de temporalidad, ¿no? En la formulación de nuestro objetivo va a estar incluido este curso de acción. Entonces va a estar estrechamente relacionada, ¿no? Acá, como nos dice, por su plan estratégico institucional y expresarse en acciones a corto plazo, ¿no? Entonces, ahí vemos, colegas, lo importante que es relacionar nuestros planes nacionales, departamentales y municipales para que todo tenga una concordancia, ¿no? Entonces, estos planes distribuidos a los distintos sectores nos va a coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población, a la satisfacción de las necesidades de esa población. Este mismo artículo nos menciona, ¿no? El contenido del plan operativo anual comprende una programación de las acciones de corto plazo, la determinación de operaciones, la determinación de requerimientos necesarios, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo, ¿no? Que también aquí nos dice, ¿no? Una programación de acciones a corto plazo. Entonces, relacione tu acción de corto plazo con las acciones de mediano plazo. Tiene que estar ahí programado en mi plan operativo anual. Mi acción a corto plazo, relacionado con mi acción a mediano plazo. Mi determinación de las operaciones, o sea, las cosas que voy a realizar yo, ¿no? Y los requerimientos de lo que vamos a necesitar. Y esto lo podemos hacer solo en las entidades territoriales autónomas. Todo esto no se realiza solamente.
Por eso hablamos de planificación participativa, porque tienen que participar distintos sectores en la planificación. ¿Ya? Entonces, miren, qué importante es esto de la planificación. Porque en base a eso, como ya se les había reiterado nuevamente, es para la satisfacción de las necesidades de un determinado territorio de la población. Importancia de aplicar indicadores en la gestión pública. Nuevamente reiteramos, ¿cuál es la finalidad del Estado? La satisfacción de las necesidades colectivas de sus estantes y habitantes. Estas necesidades que son variadas, estas necesidades que distintos sectores la tienen, que la población en general la tiene, tienen que satisfacerse. ¿Y quién los va a realizar? El Estado. El Estado tiene la obligación de satisfacer estas necesidades de servicios básicos, estas necesidades de contar con salud, educación. Entonces, podemos así ir detallando distintos tipos de necesidades que tiene la población. Entonces, es el Estado, a través de su planificación, quien tiene que seguir estos cursos de acciones para poder satisfacer estas necesidades. ¿Ya? Pero estas necesidades, ¿cómo se van a medir? Mediante indicadores. Indicador viene de la palabra indicar. ¿Y qué es indicar? Mostrar algo con indicios y señales. Entonces, básicamente, el indicador me va a mostrar algo. O sea, me va a mostrar este grado de satisfacción de necesidades que hemos tenido. Me va a mostrar si yo, como entidad pública, como gobierno autónomo municipal, estoy cumpliendo con los objetivos que me he trazado. ¿No? Entonces, estos indicadores son muy importantes, ¿no? Estos indicadores tienen que ser medibles. Sabemos que un indicador está relacionado por un numerador y un denominador bajo una fórmula. Y esta fórmula me va a poder mostrar estos indicios y señales si yo estoy cumpliendo o no con mis metas y objetivos trazados. Entonces, fíjense bien, qué importante es contar con un indicador. Qué importante es tener que una entidad pública defina su indicador. ¿No? Entonces, con este indicador también tenemos que tomar en cuenta, colegas, que más adelante a esta entidad pública se le va a medir en base al indicador que se trace, al indicador que ellos realicen. Entonces se les va a medir a esa entidad para ver si han sido eficaces, si han sido eficientes, si han actuado con economía y si han actuado con efectividad. Entonces aquí vemos la importancia que va teniendo los indicadores. Y ven, colegas, cómo cada uno de estos conceptos, cada cosa que vamos diciendo, se va interrelacionando para que uno ya pueda tener idea de cómo realizar sus objetivos, su curso de acción, para que podamos trazarnos una planificación correcta. El indicador facilita la rendición pública de cuentas, evidentemente. Este indicador donde nosotros vamos a medir y vamos a poder desarrollar, nos va a facilitar a esta rendición pública de cuentas, donde vamos a poder ver el grado de eficacia que hemos tenido, el grado de eficiencia, economía y efectividad que hemos obtenido como entidad pública. No nos olvidemos, colegas, que la ineficacia en la entidad pública conlleva a lo que es la responsabilidad efectiva. Y esto está estrechamente relacionado con lo que van a ser las auditorías operacionales. Cuando se realicen las auditorías operacionales, lo van a medir con los indicadores que la entidad pública se esté trazando. Caso extremo, que la entidad no cuente con los indicadores, el auditor lo va a poder realizar. Va a poder formular un indicador para poder medir estos elementos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Pero que una entidad pública no cuente con su indicador es un problema grave, porque no vamos a poder
digamos, no nos va a facilitar para la rendición pública de cuentas, porque no vamos a poder desarrollar cuál va a ser el grado de obtención de la eficacia, eficiencia y economía que una entidad pública está teniendo. Entonces, todas las entidades públicas tienen que tratar de formularse indicadores adecuados. Tienen que decirnos cómo utilizar este indicador. Un indicador de una entidad, por más que sea del mismo sector, el indicador va a ser distinto porque las necesidades que tienen son distintas y los objetivos que se han trazado también son distintas. Entonces, por eso es que el indicador tiene que ser específico para poder medir nuestro objetivo, nuestro curso de acción. El indicador se construye con base a información sobre los resultados, ¿no? Si yo me estoy trazando mi indicador, estoy formulando mi indicador, yo tengo que decir la forma de cómo utilizar este indicador. Y para utilizar este indicador necesito información, información de los resultados que yo he obtenido, información de los recursos económicos que he utilizado, los recursos materiales, tecnológicos, humanos que he utilizado. También como parte del indicador podemos decir que como una información son los aspectos que han salido de la frontera institucional, esos aspectos que han salido fuera de la entidad. Entonces, esa información también los requiero para poder formularme, para construir un indicador adecuado. Entonces, con esto vamos a poder medir más adelante los impactos que haya tenido nuestros objetivos. Por eso decimos que el indicador se construye con base a información sobre los resultados. El indicador tiene que responder a estas preguntas, ¿ya? El indicador que nosotros nos generamos tiene que ser adecuado y nos tiene que decir si el producto fue generado según lo programado. El producto fue generado con la calidad establecida. El producto fue generado a un costo razonable. Entonces, fíjense bien que el indicador, al responder estas preguntas, ya nos va hablando de cierta manera en términos de eficacia, eficiencia y economía. ¿El producto fue generado según lo programado? Entonces, esa pregunta se lo tiene que responder una vez ya que la gestión haya concluido. Y nuestro indicador nos va a ayudar a cuantificar ese grado de eficacia que ha tenido la entidad pública. ¿Fue generado con la calidad establecida? Si, por ejemplo, ¿no? Los equipos de computación que están saliendo, tendrán esa calidad que se han trazado, esa calidad establecida que ellos mismos se han propuesto, ¿no? Entonces, el indicador es el que tiene que responder estas preguntas, ¿no? Si fue generado a un costo razonable, como el caso, como el ejemplo de las aulas, ¿no? 10 aulas que he presupuestado inicialmente 1 millón de bolivianos, pero he construido 8 aulas con ese millón. Entonces ahí este indicador nos va a responder esta pregunta, si el producto fue generado a un costo razonable. Importancia de aplicar los indicadores en la gestión pública, ¿no? El Decreto Supremo número 3246, la norma básica del Sistema de Programación de Operaciones, en su artículo 12, menciona que los resultados esperados de las acciones de corto plazo serán medibles y cuantificables a través de indicadores, debiendo contribuir a los establecidos en el Plan Estratégico Institucional. Entonces este decreto nos dice, entidad pública, tienes que hacer tus indicadores, porque con eso tenemos que medir y cuantificar las acciones que has realizado, ¿no? Entonces ahí vemos, colegas, qué tan importante es que una entidad pública se pueda trazar indicadores, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a eso, nos vamos a retroceder un poco acá. Acá nos dice que el indicador
si el producto fue generado según lo programado. Ya hemos hablado de productos, ¿no? Que son bienes y servicios y normas que una entidad puede generar, ¿no? Pero también acá tenemos que decir que tenemos que diferenciar entre cuáles son nuestros productos terminales, ¿no? Estos productos también tenemos que mencionar, colegas. Algunos son para la población y otros no. Por ejemplo, si yo me voy a realizar un producto como puede ser un manual que es propio de la entidad, no va a salir de la entidad. Pero si yo me voy a trazar un producto como el de la construcción de un aula, como en el ejemplo que dimos, va a salir de la entidad, ¿no? O sea, en otras palabras, va a salir de esta frontera institucional, ¿no? Entonces ahí también tenemos que definir qué tipo de productos son los que nos estamos trazando, ¿no? En términos de bienes, servicios y normas. Entonces, ven, colegas, qué importante es también definirnos este aspecto, porque en este aspecto también tenemos que tomar en cuenta los resultados. ¿Qué son los resultados? El resultado es el cambio inmediato que genera un producto, ¿ya? Este producto que puede salir o no de la frontera institucional, ese resultado. Si yo tengo un nuevo manual, ¿qué resultado voy a tener? Que voy a formalizar algunos procedimientos al interior de mi entidad. Si yo voy a tener como producto un puente, ¿qué voy a tener como resultado? El acceso, ¿no? El acceso a una vía. Por ejemplo, los puentes trillizos. ¿Cuánto costo han reducido en términos de transporte y tiempo, ¿no? Para poder comunicar zonas? Entonces, ese es el resultado. Pero nosotros, con el indicador, tenemos que ver un poco más allá de solo un resultado así inmediato, sino tenemos que ver qué efecto está causando y más adelante ver qué impacto va a generar. Volvamos al ejemplo del puente. Hemos dicho que nuestro resultado va a ser que vamos a tener acceso a otra zona. ¿Qué efecto va a tener? Como en ese lugar ya no tienen que ir a dar la vuelta para llegar a la otra zona, entonces va a haber un incremento de tráfico vehicular. Ese es el efecto que está causando, ¿no? Si antes me cobraban, digamos, como tramo largo 2.50 por ir de una zona a la otra zona, con este puente vas a reducir el pasaje, porque ya va a ser un tramo corto, ya no tienen que ir a dar la vuelta. Entonces ahí estamos viendo el efecto que la construcción del puente, que el producto puente está causando. Y si queremos ver a un impacto real, digámoslo así, entonces esto va a ser con la visión que nos estamos trazando. Entonces el puente, ¿qué tipo de impacto podrá traer más adelante? ¿No? Tal vez lo que puede traer este puente va a ser un incremento de un flujo de turistas. ¿Por qué? Porque el tramo va a ser más corto. Entonces, al realizar los indicadores, tenemos que tomar en cuenta también este aspecto, ¿no? De los productos, de los resultados, el efecto y el impacto que puede traer. Pasemos a lo que es el plan operativo anual. Todos estos conceptos que hemos ido dando, todo esto nos tiene que ayudar a realizar un plan operativo anual adecuado. Y esto establecido también en nuestras directrices. Esto se está extrayendo del artículo 25 que tiene nuestras directrices de formulación presupuestaria para la gestión 2022, en donde nos dice, ¿no?, que las entidades públicas deben registrar en el sistema de gestión pública SIGEP y el sistema de información sobre inversiones SINWEB para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación y Desarrollo, según corresponda, el presupuesto institucional plurianual y anual articulado, ¿no? Entonces aquí nos está hablando de dos elementos importantes. El presupuesto institucional plurianual, que va a ser hasta la gestión 2025. Este presupuesto entonces plurianual podemos decir que va a ser un instrumento a mediano plazo. Y
presupuesto anual va a ser va a ser a corto plazo. Y como ahí mismo lo menciona, tiene que estar articulado. 2. Las entidades públicas deberán remitir la disposición normativa que apruebe el presupuesto plurianual ajustado o y anteproyecto del presupuesto institucional anual 2022 emitida por la máxima instancia legislativa facultada, original o copia legalizada. ¿Ya? Entonces, colegas, aquí vemos algo también importante, ¿no? Nos está diciendo acá que tienen que estar aprobados. Nuestro presupuesto plurianual IPOA tiene que estar aprobado. Y en el caso de gobiernos autónomos municipales, ahí nos dice una capite, adicionalmente deberán emitir el pronunciamiento de la instancia de participación y control social para el presupuesto anual. Cuando nosotros nos vamos a formular nuestro presupuesto, nuestro POA, ya dijimos, lo tenemos que hacer con nuestros actores sociales, con los sectores involucrados dentro de esa jurisdicción municipal. Entonces, eso, con los actores que hayan participado en ese evento, se va a emitir un pronunciamiento de esta instancia, ¿no? De participación y control social. Y nosotros, como población, podemos asistir a estas instancias para poder participar y conocer qué es lo que se está tratando, qué es lo que está trazando nuestro gobierno local, ¿ya? Para conocer cuál es nuestro presupuesto anual, podemos determinar cuál es nuestro presupuesto por habitante, por zona. O sea, es importante, colegas, que tenemos que participar de este tipo de eventos. Y también las entidades públicas, por el mismo hecho de transparencia, tienen que crear estas instancias para que la población pueda participar en estos encuentros con los distintos actores para que se pueda planificar y se pueda formular objetivos adecuados, una planificación adecuada. Acá nos dice, ¿no? Para el presupuesto plurianual deberá adjuntar la siguiente documentación: diagnóstico de la situación actual física y financiera de la entidad, detallando los resultados obtenidos de al menos 4 años enmarcado en sus competencias y atribuciones, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí también nos dicen, ¿no? Hagan su diagnóstico, vean dónde están parados, cómo están, ¿no? Entonces, esto, como ahí nos dice, enmarcado en las competencias y atribuciones. Entonces ahí nuevamente me habla de competencias y atribuciones que yo tengo como entidad pública. Yo no puedo no puedo realizar una acción que no esté enmarcado dentro de mis competencias y atribuciones. No olvidemos que que en el sector público todo está normado. Entonces yo no puedo salirme al margen de esa norma. Identificación de niveles organizacionales responsables del logro de las metas de mediano plazo. Las entidades públicas pueden tener niveles de organización simples o también pueden tener niveles de organización complejas. Sin embargo, a estos niveles de organización se les debe asignar las tareas que van a realizar para la consecución de los objetivos y las metas trazadas en el mediano plazo, ¿ya? Entonces, la unidad organizacional va a ser la responsable de ejecutar este curso de acción que se está trazando la entidad pública. Presupuesto de recursos y gasto plurianual 2022-2025 globales, corriente, inversión y servicio de deuda, ¿no? Hace rato ya vimos, ¿no? En la parte de representación que da el Ministerio de Economía y en la parte donde están las directrices, donde está nuestra Secretaría Programática, cómo están colocados, ¿no? Los primeros códigos representan a lo que son los gastos corrientes. Tenemos los gastos de inversión y los servicios de la deuda, de cuánto tenemos que pagar. Pero no olvidemos, colegas, nuevamente, todo esto tiene que estar articulado. Acciones de mediano plazo, articulado con nuestras acciones a corto plazo. En otras palabras, nuestros planes de desarrollo articulado con nuestro POA. Ahí nos dice, reportes del SISIN web correspondiente al presupuesto plurianual del anexo segundo debidamente llenado, ¿no? Entonces, ya dijimos, ¿no?
una obra, un proyecto, como curso de acción, como producto, puede ser a corto, mediano, largo plazo, como el ejemplo que dimos de una casetera. Entonces, en este deporte se tiene que incluir, digámoslo así, cuánto de presupuesto se va a asignar gestión tras gestión y presupuesto plurianual, que va a ser a mediano plazo. Memorias de cálculo de las estimaciones de recursos específicos, donaciones, créditos y otros recursos. Entonces, yo suscribo convenios con las entidades públicas, por ejemplo, un convenio de un préstamo con el FNDR, por decirles, o una donación con el FPS. Entonces, la entidad pública tiene que estimar esos recursos y en qué gestiones le van a llegar específicamente, ¿no? Entonces, por eso tiene que tener estas memorias de cálculo para decir cuánto de recursos yo voy a tener y en qué lo voy a destinar, ¿no? Entonces, todo esto va a estar en una pequeña memoria de cálculo. 4. Para el presupuesto anual institucional deberán adjuntar la siguiente documentación: memorias de cálculo de las estimaciones de recursos y programación de gastos anuales concordante con el presupuesto plurianual. Acá, colegas, fíjense lo que dice acá, estimación de recursos. ¿Por qué decimos estimación de recursos? Porque cuando hablamos de recurso, nosotros no podemos determinar exactamente en los gobiernos autónomos municipales si evidentemente vamos a lograr obtener esos recursos económicos. Yo me estoy trazando 50 millones de bolivianos de recursos, de estimación de recursos, pero durante la gestión 2022, esos recursos tal vez van a llegar a 48 o vamos a sobrepasar 52, 53 millones. Vean, entonces por eso hablamos de estimación, estamos estimando. Sin embargo, por el principio de equilibrio presupuestario, tenemos que programar estos gastos, ¿no? Estos recursos que nosotros que estamos estimando, y programar en gastos anuales, concordantes con nuestro presupuesto plurianual, ¿no? Nuestro presupuesto plurianual, que es a mediano plazo, no puede ser que pueda variar mucho con nuestro presupuesto anual. Si estamos hablando en términos de relacionamiento entre mediano y corto plazo, entonces tienen que ser prácticamente idénticos, ¿no? Convenios y o normativa legal que se expanden los créditos internos y externos, así como las donaciones internas y externas. Adicionalmente, la no objeción del organismo financiador cuando corresponda. Ya hemos hablado, ¿no? El ejemplo, ¿no? Del FNDR o FPs que nos pueden financiar a la ejecución o construcción de alguna obra o proyecto, o la donación de algo. Entonces nosotros para inscribir un recurso, tenemos que demostrar que efectivamente vamos a poder percibir ese recurso, ¿no? No puedo decir, estoy planeando prestarme. No, el planear prestarme no me va a garantizar que voy a tener recursos para la siguiente gestión. Entonces esos recursos ya tienen que estar comprometidos mediante un convenio o una norma legal que respalde, ¿no? Este aspecto, ya sea crédito o sea donación. C. Documentos de respaldo de todas las transferencias a recibir y otorgar, así como los convenios interinstitucionales o intergubernativos cuando correspondan. Ya les había mencionado, ¿no? En el caso de gobiernos autónomos municipales, el Ministerio de Economía da a conocer a este tipo de entidades lo que son los techos municipales, cuánto van a recibir por cada concepto, específicamente en lo que son recursos de coparticipación tributaria, IDH y otros, ¿no? Específicamente en esos dos. Sin embargo, los gobiernos municipales también tienen que prever cuánto de recursos propios van a lograr obtener, van a estimar esos recursos mediante cualquier otra técnica de proyección de recursos. D. Escalas salariales vigentes aprobadas en el marco del formato establecido por la definición ministerial del 5 de febrero de 2020. Esto simplemente está hablando de un modelito de escala salarial que todo el sector público lo va aplicando, ¿no? Entonces, lo que nos menciona básicamente es que tiene que estar en base a ese formato. Información de indicadores según el formulario, ¿no? Entonces, acá vemos, colegas, qué importante, ¿no? Aquí ya nos está pidiendo lo que son los indicadores. Elementos muy importantes
que tenemos que tener. Entonces ahí vemos también qué importante va a ser de que nosotros nos podamos formular estos indicadores de gestión para determinar más adelante los términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Memorias de cálculo para el presupuesto del personal eventual y consultorías de acuerdo a los formularios 5, 6 y 7, ¿no? Relacionado perfectamente al personal eventual, consultorías en línea y consultorías por producto, ¿no? G. Adicionalmente, para proyectos de inversión, los dictámenes y el reporte de registro del presupuesto en el SISIN web, asimismo los convenios intergubernativos cuando corresponden en el marco de la normativa vigente, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no?, que un proyecto puede ser financiado o no, ¿no?, por el FNDR, por ejemplo. Y estos proyectos que nosotros nos vamos a ir trazando, que nos vamos a ir colocando como curso de acción para realizar, para cumplir nuestro objetivo, tiene que estar registrado en el SISIN web. Y el SISIN web, como constancia, se va a emitir lo que son los dictámenes, el reporte de registro del presupuesto. En este dictamen nos va a decir en qué periodo se debe iniciar este proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto puede iniciar con el perfil de proyecto, seguido de la ejecución, ¿no? Y el reporte del registro del presupuesto, de cuánto se le va a asignar. Y en este registro puede estar registrado el proyecto a corto, mediano plazo, ¿no? Un camino carretero. Yo no voy a decir que va a cumplir en la gestión 2022, sino voy a decir que va a cumplir en 2025. Entonces tengo que inscribirlo por ese periodo de tiempo, asignando recursos a cada gestión para poder cumplir también con mi presupuesto plurianual. Colegas, hemos tratado de ser lo más breve, lo más concreto posible para que poder cumplir nuestro objetivo y que ustedes puedan comprender cuál ha sido la importancia que tiene la planificación en las entidades públicas. Con estos conceptos espero haberles podido coadyuvar de la manera más adecuada. Ya próximamente tal vez podemos programar algún tipo de taller o otro para poder consolidar todos estos términos. Tal vez ahora ha sido bastante información la que han tenido, pero es muy importante que ustedes conozcan lo importante de la planificación en el Estado, colegas. ¿Bien? Esa planificación que nos va a coadyuvar a cumplir nuestros objetivos, nuestras metas para la satisfacción de las necesidades de la población. Muchas gracias, estimados colegas, y les agradezco a Nueva Integración del Contador por esta invitación realizada. Muchas gracias, licenciado Lanoca. Agradecer también a todos los participantes del día de hoy, un agradecimiento especial también a usted, licenciado, y también invitarles a todos los participantes que ya desde el día de mañana empezamos una serie de capacitaciones gratuitas. Dentro de esto, también, un segundito, Lizeth. Creo que tenemos un problemita. Bien, bueno, como iba indicando, como Frente Nueva Integración del Contador, invitamos para la siguiente semana, a partir de mañana, una serie de capacitaciones gratuitas en varios temas y ámbitos de auge. Les invito cordialmente a participar, a visitarnos en nuestro sitio en Facebook y con también la parte de la certificación de todos estos eventos. Agradecer una vez más, licenciado, y agradecer a todos los participantes. Que tengan muy buenas tardes.